yo no te hablo para entenderte a ti, solo desde ti, sino que cuando tú me hablas a mí y yo te entiendo, te digo que yo me parezco a ti. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Rafael de Gasperín es licenciado en Filosofía y en Pedagogía, maestro en Innovación Educativa, doctor en Ciencias Humanas y postdoctorado en Filosofía. Es fundador del Departamento de Filosofía y Ética del Tecnológico de Monterrey y uno de los fundadores del Movimiento de Filosofía Clínica en México. La filosofía clínica es una sistematización del conocimiento filosófico traído al mundo del acompañamiento a pacientes con enfermedades crónicas. En este episodio hablamos sobre la filosofía y cómo esta es fundamental dentro de la práctica clínica. Uno podría pensar que por un lado está la salud del cuerpo y de la mente y por otro lado se encuentran las preguntas existenciales de la vida y la muerte. Sin embargo, como el nuevo movimiento de filosofía clínica nos muestra, es imposible tener una relación transformacional con un paciente si no atendemos de manera integral la singularidad y la historicidad propia de cada persona que entra en nuestro consultorio. Rafael nos habla sobre los principios de la filosofía clínica y el gran espejo que nos pone como profesionales, como académicos, como profesores y también como pacientes, porque todo profesional es paciente en el momento que se sienta frente a uno. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Rafael de Gasperín. Rafael, gracias por estar aquí. Oh, muchas gracias a ti, Víctor. Un placer encontrarse con personajes como tú en el mundo de la filosofía, definitivamente. Gracias. Abrimos el Zoom y luego me tranquiliza y me gratifica el verte en un fondo, bueno, sobre un fondo de libros, algunos bien acomodados, otros no tanto, unos nuevos, otros viejos. Así es. ¿Qué es para ti estar rodeado de libros? Eh, eh, es mi vida, ¿eh? Sí, fíjate que una vez escuché a un amigo, literato, que se compró un departamento y lo primero que hizo, en lugar de poner una estufa y un refrigerador y estas cosas, fue llenar todas las paredes de libreros. Y entonces me invitó, me dijo, Rafa, me gustaría que vieras mi departamento. Y yo entro y le digo, hombre, esto está, está muy interesante. Y me dijo, es que mi sueño es vivir adentro de un librero. Y me encantó la imagen, ¿verdad? Me encantó la imagen. Entonces, pues aquí es el espacio donde tengo mi consultorio y me encanta que las personas que vienen a compartir su historia, ¿verdad? Su historicidad, este, pues a tener un encuentro eh, en la biblioteca humana, pues puedan entrar a una biblioteca física, ¿verdad? Vivir adentro de un librero es verdaderamente una maravilla, mi estimado Víctor, una maravilla. Sí. Y justo, ¿no? También puede ser que a veces el librero también las haga de refrigerador, ¿no? Y que nos dé comida y bebida de una manera directa. Y se me hace curioso que un espacio clínico usualmente no lo imaginamos como rodeado de libros y lo mucho que hace sentido, ¿no? A lo mejor vamos a un lugar como muy limpio, muy aséptico, muy luz blanca. Pero ¿qué tal un ambiente tanto natural como ir caminando por un pasto rodeado de árboles, como con estar rodeado de palabras, idiomas y narrativas? Sí, coincido totalmente contigo. Fíjate que para mí sería muy sencillo imaginar la casa de Sócrates llena de libros. Claro, estamos hablando de otra época, ¿verdad? De otra época en donde pues esto pues no era posible como nos es posible hoy en día. Pero sin embargo, Sócrates sí nos enseñó que la filosofía no es el mundo académico, que la filosofía es el mundo del caminar, del mundo de acompañarnos y el mundo de hacernos preguntas unos a otros, ¿verdad? No de andar dándonos respuestas.
Ya vivimos muchos siglos ya, con personajes y con filósofos y filósofas que han pretendido dar una respuesta, una forma de vivir, una manera de entender, de entendernos, ¿verdad? Entonces, este siglo XXI creo que está haciendo un llamado muy serio a muchos de nosotros para recuperar el sentido artesanal de la filosofía. Esto que estamos haciendo tú y yo es maravilloso, maravilloso, ¿verdad? Sa- Es artesanía pura, ¿verdad? Sabes que los que estudiamos filosofía siempre nos preguntan, ¿y eso para qué? ¿No? Y de alguna manera la filosofía ha cobrado esta idea de que pues es algo que perseguirías a lo mejor en tus tiempos libres por simple hedonismo y porque estás medio loco, cuando realmente todas las cosas que somos y hacemos son filosóficas hasta la médula, pero que las hemos pragmatizado y metodologizado y estandarizado tanto que pareciera que no tiene ningún grado de reflexión existencial, cuando realmente es solamente eso. Y como tú bien dices, es casi, casi hasta peor porque es una respuesta a cómo hay que vivir con la pregunta más grande de la vida, suponiendo que la tuviéramos. Claro, Víctor, claro. No se nos olvide que los que intentaron traducir la pregunta, el método de la mayéutica, fueron dos grandes que tenemos así enarbolados, ¿verdad? Y que fueron Platón y Aristóteles. Y los dos pusieron sus escuelitas, ¿eh? Uno puso su escuelita que le llamaba la academia y el otro puso su escuelita que le llamaba el liceo. Y los dos nos dejaron en el tuétano de los huesos de nuestra cultura este espíritu academizante de la narrativa existencial, cuando su maestro se la jugó en la plaza pública, ¿verdad? Allí fue donde lo condenaron a muerte. Cuando su maestro se la jugaba en la vida cotidiana para llevar o no alimento a sus hijos, ¿verdad? Y se la jugaba en la vida de pareja, ¿verdad? Cuando la gran Jántipa le reclamaba con justísima razón y emoción que el conocimiento no servía absolutamente para nada, que eran palabras sobre palabras. Y sin embargo, pues no sé qué nos pasó, ¿verdad? Dejamos a Sócrates allí morir envenenado, ¿verdad? Sí, traicionado por sus propios estudiantes y en la plaza pública, ¿verdad? Sí, decidida su vida, pues en Sí. una votación, y los que se entronizaron fueron estos dos grandotes, ¿no? Y síguele ahí, síguele, ¿verdad? Después esos dos, todo lo que inspiraron, ¿no? En todo el mundo medieval, todo lo que significaron y siguen significando hoy en día. Que si eres realista, que si eres idealista, a mí qué caramba me importa ser realista o idealista, qué me importa ser racionalista o empirista, qué me importa el espíritu absoluto de Hegel si no puedo soportarme yo a mí Mm, mismo en mi vida cotidiana en este mundo. mm. Hombre, la filosofía está en otro lugar, ¿no? Los académicos la dislocamos, ¿verdad? Pero la filosofía está en otro lugar. Una forma que yo pienso mucho en Sócrates y después en Platón y Aristóteles es esta idea de la oralidad y la idea de la escritura, ¿no? Y Claro, cómo Sócrates estaba en la oralidad, en la palabra, en el diálogo, en la voz, y también en lo etéreo, en lo que se va, y cómo Platón y Aristóteles lo remarcaron en la palabra escrita, que se queda, que se graba en tinta y que perdura por siglos y milenios, sí, también con esa pretensión de poder fijar el conocimiento y fijar la respuesta, ¿no? Y de alguna manera en el consultorio y la manera en la que hemos enseñado la medicina en particular es ve al algoritmo que está escrito en algún libro, en algún lugar y sigue las instrucciones para poder responderle a tu paciente. Y esta conversación
que fluye entre el aire que nos divide en 1 o 2 metros de distancia entre tú y yo, no tiene tanta relevancia. Así es, Víctor. Bueno, no sé si así sea, ¿verdad? Pero así lo construimos, ¿verdad? El lenguaje mismo nos traiciona cuando hablamos, ¿no? Así lo construimos, ¿no? Y lo construimos. Y hoy, por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención el terror académico y el terror clínico que hay frente a cuestiones como la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que pasa? Pues una cosa muy sencilla, le apostamos, entre comillas, ¿verdad? Tanto al algoritmo, que ahora que el algoritmo tiene sus mecanismos para el autoaprendizaje, pues nos espanta. Pero si los que tenemos la narrativa somos nosotros, quienes alimentamos al algoritmo somos nosotros los que contamos los cuentos, quienes somos capaces de construir un mundo de representaciones para que el algoritmo haga correlaciones lógico-matemáticas, somos nosotros. O sea, parece ser que nos ha revelado y develado un asunto bien importante, que es la importancia que le dimos al algoritmo y que le seguimos dando al algoritmo frente a la riqueza que tenemos de poder disfrutar nuestras propias representaciones en las conversaciones existenciales, ¿verdad? Si cuando tú abres el espacio, que es el caso del consultorio, a una historicidad, es insondable. No hay algoritmo, hay singularidad, no hay forma establecida, hay maneras de aproximarte, ¿no? ¿Sí? Entonces, la filosofía aquí, pues, está para colaborar en la estructura de esas narrativas, no para imponer sistemas a las narrativas, ¿no? Si de por sí el paciente ya viene con un dolor, una dolencia, pero que viene desde las historias que se cuenta de esa dolencia, como tú lo sabes, peor cuando llega el médico y todavía le superpone una estructura que le va a reexplicar desde una estructura que el doctor entiende mejor porque pues esa es su propia y que ahora se la quiere imponer a ese paciente y de alguna manera lo lleva a un mundo extraño donde ahora ya tengo que vivir la historia del doctor y no la mía. Claro, Víctor, con mis estudiantes que tuve durante muchos años, ¿verdad? En el doctorado en ciencias clínicas, siempre les preguntaba yo que cómo le hacían ellos para tener un diagnóstico. Ojo con la palabra, ¿eh? Para tener un diagnóstico. Y entonces la respuesta común es, pues te pido unos exámenes clínicos, ¿verdad? Y te mando a hacer algunas imágenes clínicas. Y pues era la respuesta que yo esperaba, ¿verdad? Sí. Y entonces, con los análisis clínicos y las imágenes clínicas, pues las interrelaciono, converso contigo, veo el dolor que me expresas y a partir de eso diagnostico. Y les decía yo, oigan, ya se dieron por enterados y por enteradas que estamos hablando de números y de imágenes. ¿Ya se enteraron ustedes que el diagnóstico que están haciendo del dolor del otro, al cual nunca van a acceder, está fundamentado, entre comillas, en sus evidencias, que son dos de las más grandes abstracciones que tenemos, que son los números y las imágenes? O sea, ¿desde dónde están hablando ustedes, verdad? ¿Desde Esto, dónde se plantean precisamente el quehacer clínico, ¿no? esto es hiper incómodo para una persona que, Sí, claro. Le ha de hecho a mí me dedicado su vida a pasó, eso, claro, a mí claro. me pasó porque inicialmente yo quería estudiar filosofía y letras, terminé estudiando economía
Y a mí me pasó cuando llegué a mi maestría de pensamiento social, donde hablamos sobre la realidad virtual y de repente me dio ese choque de decir, todo lo que la ciencia me ha explicado y que yo he dado como una verdad, pues es una invención, es una abstracción de números, es una abstracción de imágenes que yo les he dado el peso de la verdad porque la ciencia dice, ¿no? Y para alguien que desde que es chico le damos la verdad de la ciencia y después lo robustecemos en la biología, en la química, en la física y en la medicina, que con el tiempo cada vez se tratan de ser más exactas, como acercándonos a esa verdad, el shock cuando viene Rafael Gasparini y les dice, estás trabajando en verdades abstractas, ¿Ah? es fulminante al grado de una negación que puede durar toda la existencia y tratar de refundamentar todo en teorías y en modelos comprobables. Ahora, no tengo nada en contra de la biología ni de la No, yo fisiología, tampoco. ni No, tú, no, 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 no. pero más que perder, hablar como si eso es una realidad, la realidad con R mayúscula, y que la historia es la R minúscula, ay, qué bueno que la persona crea que, en fin, cualquier historia que se cuente, sería algo minúsculo para el proceso clínico de sanación y de alguna manera de la misma sobrevivencia, porque eso es lo que estamos buscando al buscar ayuda. Fíjate, Víctor, que una de las cosas que a mí más me cautivaron de, pues ciertamente lo que nos ha encontrado a ti y a mí, que es la filosofía clínica, fue la anécdota de Lucio Packer. Lucio Packer es el que sistematizó la filosofía clínica. Él es un médico, ¿verdad? Hijo de médico. Su padre, Enrique Packer, fue uno, bueno, aún vive, don Enrique, 88 años más o menos, aún hace clínica, y él fue de los primeros que hizo los trasplantes de córnea en el sur de Brasil, allá por los 70s, 75, 80s, ¿no? Y bueno, pues su hijo, Lucio, estudia medicina también, y una de las cosas que le sorprendió mucho a Lucio fue que cuando él estaba en su consultorio, ¿verdad? En su cubículo y su papá en el suyo, ¿ya? Y estaba la sala de espera. Y entonces empezó a darse cuenta que el rostro del dolor de los pacientes de su papá, el rostro del dolor era muy diferente cuando estaban en la sala de espera que cuando veían a su papá. Y dijo, aquí hay algo muy importante. O sea, ¿cómo es posible? ¿En qué algoritmo cabe que se pueda paliar el dolor solo por la interpelación del rostro del otro? Diría Levinas, ¿verdad? ¿Cómo es posible esto? Y entonces decide meterse a estudiar filosofía. Ya como médico se mete a estudiar filosofía y así es como empieza a traerse una suma de elementos a los cuales les va a llamar estructuras de pensamiento, que no son más que datos que la filosofía durante 2500 años ha aportado y se la trae al mundo de la clínica. Y es como se empieza a constituir todo este asunto de la filosofía clínica, ¿no? A mí me encantó escuchar el término filosofía clínica porque yo me llevo creyendo entre médico, psicólogo, coach, de repente nutriólogo, pero pues mis estudios son en ciencias sociales y filosofía y ahora ya tengo un paraguas que me legitimiza y que puedo hacer algo clínico a través de la filosofía y me encanta cómo, para el que todavía no esté tan familiarizado con este término, mismo yo, eh, ¿qué potencial le ves a esta idea de la filosofía clínica y cómo ha sido recibido por las personas con las que tú colaboras en los rubros más convencionales de ser profesional de la salud? Te voy a citar a las palabras de una persona, ya, que
que describió la filosofía clínica como una de las formas más gentiles de acompañamiento existencial que ha tenido en su vida. Y tú dirás, esto es una abstracción. No, esto no es ninguna abstracción. Para quien pone por delante el algoritmo y no la singularidad en la historicidad del otro, de la otra, esto no es ninguna abstracción, no es ninguna nimiedad. Es decir, ¿qué cosa sería la filosofía clínica? La filosofía clínica es una sistematización del conocimiento filosófico traído al mundo del acompañamiento existencial. Eso es la filosofía clínica, ¿ya? Entonces, ¿se necesita ser filósofo? No, no se necesita ser filósofo. Se necesita tener la gentileza de poder silenciarte interiormente y escuchar para que el otro, la otra, pueda emerger existencialmente dentro de su narrativa. O sea, en la filosofía clínica no hay juicios de valor, en la filosofía clínica no hay buenos y malos, en la filosofía clínica no hay normales y anormales, en la filosofía clínica hay una singularidad que tiene que ser entendida siempre no como una abstracción, sino dentro de la historicidad de cada uno de nosotros. Ahí está el asunto más importante. Y cuando tú, mi estimado Víctor, te das el chance de callarte, pero no de callarte la boca, sino de callarte el alma, para que el alma del otro, ¿sí?, cobre primacía en la relación dialógica, te quedas atónito, te quedas maravillado de los túneles en los que el otro vive o de los puntos de luz en los que el otro vive o de las playas enormes en las que habita, ¿ya? O de los abismos en los que se ha hundido y de los cuales, perdón, ha emergido contigo y sin ti, ¿verdad? ¿Ya? Pero lo interesante aquí es que tú no eres nadie para juzgarlo. Tú no eres nadie, aunque hayas estudiado filosofía, aunque hayas estudiado medicina, aunque tengas una vida espiritual magnánima, ¿no? ¿Sí? Y no toques el piso, ¿ya? Tú no eres nadie para poder decirle al otro cómo vivir su vida. Porque, mi estimado Víctor, en filosofía clínica aprendemos algo, ¿sí?, que nadie nos enseña, sino que nosotros lo aprendemos, y que es que el otro, la otra, tiene derecho a su singularidad. Mucho de dónde tejer, pero justo te quiero preguntar, la mayoría de los pacientes que somos, y sé que ahí le llaman participantes o partícipes, pues vamos con el nutriólogo porque queremos una dieta, o vamos con el médico porque traemos un rash en la piel, y de ninguna manera se nos ocurre entrar a las preguntas existenciales de nuestra vida. Y me imagino que una gran proporción de los pacientes que cruzan esa puerta y les planteas esta posibilidad, salen corriendo. Y no porque se asusten, sino tal vez porque dicen, yo no vengo por esto, ¿no? Y al mismo tiempo hay algo, y más en tiempos como los nuestros, aunque estoy haciendo una generalización un poco bárbara, donde no tenemos tiempo para estas preguntas existenciales y que en el momento en que las tenemos se contestan rápidamente con la siguiente distracción o con la siguiente respuesta dogmática de nuestros medios, conversaciones, idiomas, etcétera. Y entonces pues creemos que vamos caminando con la respuesta. Entonces, ¿cómo
Y más en el mundo de la transición epidemiológica, donde vemos que la gran proporción de los problemas de salud son enfermedades crónicas que tienen que ver con la historicidad de la persona y con un sinfín de variables, tanto genéticos como del entorno, como de la actitud, como del estilo de vida, como de la historia personal, que sí o sí tiene que tener un componente existencial, Sí, porque es la cronicidad precisamente de toda una vida. sí, señor. Sí, señor. Yo creo, bueno, a mí todavía no me toca que salgan corriendo, ¿verdad? Todavía no me toca. Este, y me repito todos los días me repito, Rafa, no academices, Rafa, no academices. No porque la academia no tenga valor, caramba, claro que tiene un valor. Yo estuve 80 semestres en la academia, ¿no? 40 años en la academia. Lo repito, no porque la academia no tenga un valor, sino porque la academia puede, por el gran valor que tiene en su marco de abstracción, en sus modelos teóricos, imponer a una forma precaria, dolorosa, marginal, ¿verdad? O sea, yo no le puedo decir a una persona que se sienta, es que, mira, si tú leyeras los diálogos de Platón, te darías cuenta de que eres un idealista, ¿verdad? O sea, o yo no le puedo decir a alguien que viene con un profundo dolor porque le acaba de decir el amor de su vida, que ya no quiere ser el amor de su vida, no le puedo decir, mira, Platón dice que uno enamorado no puede ser juzgado por sus actos, ¿verdad? Porque está fuera de sí. O sea, lo que tú tienes que hacer es abrazarle, lo que tú tienes que hacer es jalar la cajita de Kleenex, ¿verdad? Y solito él la va a jalar o ella la va a jalar más, ¿sí? Y va a ponerse a llorar y sus lágrimas la van a sanar mucho más que todo el discurso algorítmico, los procedimientos y los protocolos que tú hayas estudiado durante muchos años, ¿no? Entonces, sí hay espacio, Víctor. Es más, cada vez estoy más convencido que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Están buscando estos espacios, lo voy a decir de una manera muy estereotipada, no positivistas. No están buscando los jóvenes estos espacios para entender más cosas, ¿ya? Le decía yo recientemente a una de las personas que acompaño, no busques entender las cosas. ¿Qué quieres tú? ¿Tú qué quieres? No, pues yo quiero esto. Pues está claro, Rafa, pero no lo entiendo. Le digo, ¿quieres una frasecita? Mira, Pascal dijo, ¿verdad? Que el corazón tiene razones que la razón no entiende. ¿Para qué te sirve eso? No te sirve para nada saber eso. No te sirve para nada entender eso. Sin embargo, te va a servir de mucho quitarte el dolor de tu querencia, dirían los españoles, ¿verdad? Tener claridad de lo que tú quieres, cómo lo quieres, cómo aproximarte a eso que quieres, cómo no lastimarte con lo que quieres. Y bueno, ese es el caminar dialógico en la filosofía clínica. Ahora, esto no es un hipersubjetivismo, Víctor. O sea, yo te estoy escuchando como filósofo clínico y cuando te estoy escuchando, estoy aquí en mi mente tratando de hacer el andamiaje de cómo tú estructuras el mundo, ¿ya? O sea, esto no es, ven y cuéntame tus cuentos y yo te acerco los clines para que llores, págame y vete, ¿verdad? No, no, el asunto no es así, el asunto es un poquitito más complejo, ¿no? El asunto es, yo te escucho, pero cuando te escucho a ti desde el andamiaje en el que andas caminando. Y por eso la filosofía me ayuda muchísimo. Porque aquí la pregunta sería, bueno, pues sí, mucha clínica, pero ¿dónde está la filosofía?
La filosofía está precisamente en lo que Lucio Pátker hace llamar las estructuras de pensamiento, en lo que Lucio Pátker hace llamar las bases categoriales y en lo que Lucio Pátker hace llamar los submodos, ¿verdad? ¿Y qué cosa es esto? Bueno, estos son términos técnicos, entre comillas, ¿verdad? Para decirnos, mira, hay 4 cosas importantísimas en la historicidad de un ser humano. Y esas 4 cosas le vamos a llamar bases categoriales y son el tiempo, el lugar o espacio existencial o físico, las relaciones humanas o con las cosas, ¿verdad? Y las circunstancias. Ahí tienes 4 elementos, ¿ya? Esto, diría Lucio, pues los agarramos de Kant un poco y los agarramos de Aristóteles otro poco, ¿ya? Pero no los pusimos ni en las cosas ni en la mente, en el entendimiento. Estas bases categoriales las pusimos en un sitio en donde solo la singularidad en su historicidad puede vivirlas. Me encanta esto. ¿Ve? Me encanta esto. Te voy a interrumpir porque sé que sigues con otra explicación, pero nada más para decir que hay una frase de Jung que me encanta, ¿no? Que dice, aprende todas las teorías y profesionalízate en todas las técnicas, pero cuando tocas otra alma humana, solamente sé otra alma humana. Sí, señor. Y yo me acuerdo que mi psicóloga tenía su pared llena de sus diplomas, sus estudios y sus diplomados, sus maestrías, todo eso. Y como la quinta sesión con ella le dije, es que todo lo que tienes ahí nada más es para hacer show, porque tú no me estás hablando de nada de lo que aprendiste. Me dice, sí, la gente necesita sentir que está con alguien que sabe, pero yo estoy aquí a tu mismo nivel y te hablo desde quién soy yo, ¿no? Y, y en ese sentido, me encanta cuando dices, no busques entender, simplemente es qué quieres tú. Y Claro. entonces, esto del andamiaje para mí se me hace increíble porque no le estás viendo, o sea, estás siendo un espejo de tu paciente, pero como dices, no para que darle los clinics y que se desquite y que llore y que alquemice esas emociones a través de la catarsis, que también es parte del proceso, Claro. sino ayudarle a develar, también a manera de espejo, porque no estás trayendo nada nuevo a la mesa, esas estructuras de poder que han gobernado su subjetividad. Sí, señor. Sí, señor. Y esas estructuras de poder hay que descubrirlas desde nuestra vulnerabilidad. Y entonces es cuando deconstruyes las propias estructuras de poder. Y yo creo que esa palabra es clave. eh, y me atrevo a decir, no me atrevo porque ya lo he dicho antes, pero imposible propiciar un espacio de vulnerabilidad donde el profesional, y aquí estoy haciendo el signo entre comillas, tal vez no es el más vulnerable en la ecuación. No es la persona que se presenta con menos respuestas y con sus propios traumas y con sus propias necesidades y con sus propias faltas de respuesta que le aquejan existencialmente y que no tiene por qué escondérselo a su paciente. Sí, señor. Me dice recientemente, bueno, le digo recientemente a una persona que estoy acompañando, le digo, no me queda la menor duda de la altura que tienes como caballero. Sí, que está todo el discurso patriarcal. Estamos hablando de un tipazo, ¿ah? No me queda la menor duda la altura que tienes como caballero en el trato, la forma, la manera que tienes de conducirte con esa persona a la que quieres. Y se me queda viendo y me dice, ¿y tú por qué entiendes eso? Si soy yo el caballero. Le dije, porque hace más de 40 años y llevo más de 40 años siendo ese caballero del que te estoy hablando. O sea, yo no te hablo para entenderte a ti, solo desde ti,
sino que cuando tú me hablas a mí y yo te entiendo, te digo que yo me parezco a ti. Y eso es un encuentro dialógico maravilloso, maravilloso, porque al término del día no se lleva más que, caramba, hombre, mira, también a Rafa le pasaba esto hace 40 años, ¿verdad? Cuando tenía más o menos mi edad, ¿sí? Y me da un poco de tranquilidad saber que dentro de 40 años, pues a lo mejor no voy a estar tan perdido como Rafa, pero más o menos tranquilo, ¿no? Ya. Y claro que en la enfermedad crónica, que yo creo que uno de los factores que más afecta es el propio estigma de llamarte diabético o paciente con cáncer o artritis. Ese estigma de sentirte singular, pero en el sentido de anónimo y solo, de sentirte a lo mejor bulleado o al menos recriminado o hecho a un lado por una sociedad normal. Eh, y además, cuando cruzas el umbral de ir a pedir ayuda, aún te sientes débil y te sientes, eh, eh, sí, o sea, débil en el sentido de perder tal vez tu masculinidad, de someterte a la ayuda porque no pudiste tú solo. Y cuando alguien, y sobre todo tu profesional, tu caballero, tu guía, tu maestro, tu mismo líder espiritual que está frente a ti te dice, yo me parezco a ti, es en ese vínculo, independientemente que la historia va a abrir diferentes caminos, Sí, en señor. ese vínculo ya hay una sanación inmediata. Yo creo que sí, Víctor. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Es precisamente lo que le pasaba a los pacientes del papá de Lucio, ¿verdad? Cuando abría la puerta de su consultorio y lo veían, ¿no? Y en el momento en que lo veían, decían, es que puedo descansar mi alma en él, aun cuando el dolor pueda paliarse o no pueda paliarse, pueda resolverse o no, o sea mío el dolor. Me decía recientemente una compañera clínica que se dedica a la reumatología, si alguien está pegado al dolor son los reumas, ¿no? ¿Qué hijo? ¿Cómo? Me decía, Rafa, yo resuelvo con el algoritmo en 10 minutos a mi paciente, pero me tengo que aventar 40 minutos de cuentos, historias, dolores, tragedias. Yo me estoy acercando a la filosofía clínica no porque necesite saber más de medicina, Rafa. Para eso voy a los congresos, para eso publico, para eso tengo mis reuniones en mi instituto con mis colegas reumas, ¿verdad? ¿Ya? Yo me estoy acercando a la filosofía clínica para los otros 40 minutos del tiempo que estoy con mi paciente. ¿Por qué? Porque allí suceden cosas muchas veces más importantes y que me pueden describir los orígenes del dolor de una manera mucho más claro que el propio químico que le estoy recetando. Es más, me comentaba, he llegado a cambiar la dosis después de escucharlo que había yo pensado asignarle antes de escucharlo. ¿Sí? Y ni se diga lo gratificante que es para el profesional de la salud, aun cuando cobra lo mismo por 10 minutos que por 40, de espejear con el paciente y ver la profundidad, hermosura, complejidad de este universo, Sí, de sí. tocar ese espacio de insondabilidad y de inefabilidad de la grandiosidad del misterio de la vida. Eso es impresionante, impresionante. Yo recién me jubilé, recién me jubilé. Este,
Mi quehacer durante 80 semestres fue en los salones de clase. Y recientemente me preguntaba alguien que si no extraño los salones de clase. Y le contesté que no. Y me dijo, me sorprende mucho, Rafa, que me estés diciendo que no extrañas un salón de clases. Le digo, es que sabes qué, que ahora mi vida está dedicada fuera de las instituciones, sin instituciones, sino en mi quehacer existencial, al acompañamiento no de colectivos, que son muy respetables y maravillosos, es un mundo increíble, sino está dedicada al acompañamiento de singularidades. Este acompañamiento de singularidades, tengo que ser muy honesto, ¿acaso en 40 años, 2, 3, 5 o máximo 10 veces lo pude haber hecho? Y pasaron, por decir, sin que esto signifique un menosprecio, ¿sí? Fueron, pues, una palabra mucho más adecuada, estudiantes míos, miles, miles, digo, en 40 años ves miles de personas. Y de esas miles de personas a las que yo creo haber podido acompañar existencialmente para madurar su realidad humana, me sobran dedos de las manos. No estoy menospreciando el quehacer académico, no estoy menospreciando el quehacer didáctico. Estoy diciendo que hay otro mundo posible que también es profundamente humano. Es lo único que estoy diciendo. Y creo que también estás diciendo que el maestro, el profesional de la salud, el padre de familia, el gobernante, el artista, si te pones a pensar, están haciendo lo mismo. Claro. Nosotros les damos una etiqueta diferente, pero desde este lugar existencial donde estás conectado con la pregunta de la existencia, pues no importa en dónde estés, estás haciendo lo mismo. Y yo creo que por eso no lo extrañas, porque a lo mejor tu público es diferente, pero el mensaje o al menos el proceso es el mismo. Y me gustaría escuchar, con tu experiencia pedagógica, ese descansar del alma que le pides a tu paciente y le invitas a tu paciente a descansar contigo, cómo estoy seguro que también se hace en el salón de clases y cómo, y este es yo creo, el gran dilema ahorita que tenemos con el futuro de la educación, ¿no? ¿Cómo podemos desinstitucionalizar y desburocratizar la institución educativa sabiendo que un mínimo de estructura y de institución se necesita para poder, pues, colectivamente, pues, empujar este grado de cantidad de gente y de profesiones y de saberes que se necesitan seguir enseñando? Fíjate que en mi experiencia como profesor, yo nunca pretendí que mis estudiantes lograran distinguir más de una cosa por hora. Hay una carrera desmedida en el mundo académico por el acopio de información que no es formación, por tener el último dato que finalmente no te dice nada, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho que me decían mis colegas, Rafa, es que tus referencias en tus artículos no son actualizadas. Y les digo, ¿cómo que no son actualizadas? Dice Rafa, es que no sales de los libros escritos hace 2400 años. Bueno, también digo, son los textos en los que yo trabajo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué quieres que haga? Rafa, es que debe de haber artículos de hace 3 meses, ¿sí? En las bases de datos. Es que a mí no me interesan los artículos de hace 3 meses. Como tampoco me interesan los de hace 2400 años. Es decir, a mí lo que me interesa es que ese dato, esa información, ese cuño académico se vivió ya en determinado momento de la historia, se acabó. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, dejemos de acumular, así como hay
personas que se obsesionan con la acumulación de la riqueza, ¿verdad? Y que decimos, hombre, ¿y para qué quiere 500 millones de dólares más? O sea, cosas que son inimaginables, ¿no? Y que siguen en esa obsesión de acumulación de la riqueza para sí mismos. Así habemos académicos que durante muchos años, ¿verdad? Llenamos cajones y cajones y cajones y libreros de libros y de artículos pretendiendo ser precisamente los depositarios del conocimiento. Yo todo esto siempre lo menosprecié en el buen sentido, ¿verdad? O no lo aprecié en el mal sentido, ¿no? Y decía, una cosita, nada más. Si hoy logran distinguir entre ser o no ser y no ser, ya la hice el resto del semestre. O sea, no necesito más. Si hoy logran captar qué es el espíritu absoluto de Hegel, ¿qué me importa a mí el país y el sistema político en el que vivan? Una cosita nada más, una cosita, ¿no? Entonces, mi invitación sería a dejar de acumular información pretendiendo con ello, ¿sí?, creer que vamos a vivir mejor o que vamos a estar más en paz o que vamos a saber algo, ¿verdad? Este año, en octubre, vamos a tener nuestro tercer Congreso Mexicano en Medicina de Estilo de Vida. Y, y es un congreso precisamente de actualización, de aprender más, ¿no? De buscar el mejor gadget para ver tu estilo de vida y la mejor rutina de ejercicio, etcétera, ¿no? Y afortunadamente se me han acercado algunos profesionales de la salud que normalmente vienen de las líneas un poquito más alternativas y críticas del sistema convencional. Y me dicen, tenemos que tener mucho cuidado Sí. de no perpetuar la misma idea de que la siguiente respuesta, el siguiente descubrimiento, el siguiente paper académico, el siguiente terapia de psicodélicos nos va a venir a dar las respuestas. Claro, claro. Y esta idea de que venimos hablando de buscar la sobreespecialización y la sobreacademización y la sobreacumulación de información nos saca Sí, de ese centro que no tiene ni siquiera nombre. Y por eso yo veo este congreso y me va a encantar invitarte de alguna manera gracias. para en el momento en que estás dando la información y enseñando, también estás deconstruyéndola y diciéndole, pero no me hagas tanto caso. Sí, señor. Sí, sí, señor. Estoy totalmente de acuerdo contigo y una maravilla haberme encontrado existencialmente en este caminar contigo, Víctor, de veras, te lo digo con la mano en el corazón. Porque yo tengo una frasecilla por ahí que de hecho le sirvió de campaña a una chica que se quiso lanzar como reina de la universidad, ¿no? ¿Sí? Y la frasecilla era, cree, pero no te la creas. ¿Ah? Exactamente, Cree, pero exactamente. no te la creas. O sea, yo creo que hay que creer mucho, ¿verdad? Nos hace falta creer mucho, creer que el día es hermoso, creer que ver crecer a los hijos es una cosa inimaginable, eh, creer que no sabes absolutamente nada de tu pareja, aun cuando lleves 37 años de casado más 3 de novio, 40, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es maravilloso. Hay que creer mucho, pero no hay que creérsela. Hay un filósofo que a mí me gusta mucho que es Jacques Derrida Sí, señor. y precisamente me encanta porque él dice, toda decisión es una decisión de un loco, es una apuesta, porque no hay ninguna certeza. Y como mi programa, de alguna manera, y es un programa desprograma, porque tampoco me puedo apegar a él, es esa idea de creer, pero no creértela. Sí, Y de soportar la profunda incomodidad de la incertidumbre que siempre estará en nuestra condición humana. Cosa que todo lo que hemos construido ha sido para quitar incertidumbre y hemos quitado muy bonitas incertidumbres y si mañana
mi hija se cae de las escaleras, la voy a llevar al hospital directo para que la radiografía diga qué hacer. Sigue habiendo una apuesta y Claro. sigue habiendo una incertidumbre de qué es lo que está sucediendo ahí. Y esa incomodidad creo que requiere de o sea, no sé de dónde vendría esa fuerza individual y colectiva de poder apreciar el mundo tal y tan bello y complejo como es, y al mismo tiempo verlo y sentirlo que se está destruyendo y que es inexistente. Fíjate que a mí quien me ha ayudado mucho, mucho como filósofo a esto ha sido precisamente Husserl y todo el discurso fenomenológico. Y yo insisto mucho en los cursos de filosofía clínica que doy, que, que, uh, que la fenomenología es una actitud, ¿ya? Que no es que tú entiendas los textos de Husserl. Digo, yo te invito y invito a tus oyentes a leer los textos de Husserl y en la 20ª página me escriben para ver cómo les ha ido, ¿verdad? Es decir, no es que vayas entendiendo a Husserl, sino que Husserl lo que hace es decir, oye, vamos a poner entre paréntesis la realidad, vamos a darnos el chance, ¿verdad? No me gusta esto de darte la oportunidad ni permiso, estas cosas, ¿no? Ya son palabras muy usadas en otros ámbitos que a mí no me gustan, pero date el chance tú mismo, date el chance de dar un paso atrás, ¿verdad? Y en ese paso atrás pone entre paréntesis la realidad, y al poner entre paréntesis la realidad, entonces sí, dale oportunidad a tu mundo de representaciones para ver cómo puede dialogar en el tiempo, en el lugar, espacio, en las relaciones y en las circunstancias, ¿no? Déjame te cuento una breve anécdota si tenemos tiempo. Una vez nos invitaron a cenar a mi esposa y a mí a la casa de una académica muy renombrada que aquí de Monterrey, ¿verdad? Y nos invitaron a cenar a nosotros como pareja, a otra pareja, la familia anfitriona, ¿verdad? La familia anfitriona y un discípulo de la Derrida. Y entonces, pues ya te has de imaginar aquella cena en una casa muy linda, con gente muy gentil, ¿verdad? Gente muy fina, muy gentil. Y llevábamos como 3 horas hablando de posmodernidad, de deconstrucción, de todo esto. Pero el anfitrión de la cena, el señor de la casa, ¿verdad? Era un hombre que había estudiado ingeniería y llevaba 3 horas escuchándonos, ¿ya? Él estaba en la cabecera, ¿sí? Tomaba vino, nos escuchaba, y tomaba vino y nos escuchaba. Y después de 3 horas, dijo, miren ustedes, yo estoy muy contento con ser el anfitrión de esta mesa. Verdaderamente estoy muy emocionado de estarles escuchando, pero no he entendido absolutamente nada de lo que ustedes dicen, porque llevo 3 horas oyéndolos hablar sobre lo que es una autopsia. Y a mí lo único que me queda claro con ustedes es que a ustedes no les interesa el muerto, sino de qué se murió. Esa anécdota, el, el amigo discípulo de Derrida, me dijo, disculpe, ¿podría yo anotar esa idea, verdad? Obviamente, regresando a París, seguramente escribió un libro sobre posmodernidad y autopsias. No tengo la menor duda, y como buen francés, ya de ir en el 10º tomo, ¿verdad? Pero lo que quiero decir con esto es que me maravilló y creo que el acompañamiento existencial es una suerte de autopsia, ¿sí? En el buen sentido de la palabra, ¿verdad? O sea, ¿por qué llegaste aquí? Llegaste aquí porque tenías un dolor. Llegaste aquí porque tenías un asunto. Yo no voy a estar lastimándote más. No voy a estar tocando tu dolor. Ese te trajo aquí. Ahora vamos juntos, ¿verdad? A ver por qué se murió el muerto.
no si está el muerto o no está el muerto. Vamos a buscar juntos, ¿sí? Y a lo mejor, sabiendo de qué se murió el muerto, pues podemos hasta volver a la vida, ¿verdad? Es una metáfora, desde luego, ¿no? Es una metáfora, desde luego. ¿Sí? Me encanta. No creas que ya me perdiste, pues. No, para nada. Es simplemente una metáfora, ¿no? Y creo que la etimología de autopsia significa ver por ti mismo. Oh, Y, mira. y es increíble cómo la usamos como para ver el cuerpo de alguien más o la muerte de alguien más, cuando es el muerto el que se está viendo por sí mismo, hacia sí Sí, mismo. señor. Sí, señor. Sí, muy Eh, bonita imagen es. Muy y bonita. debo decir que a lo mejor en esta conversación también me noto hablando de una manera que me da tiempo para reflexionar de estas cosas tan profundas y que hemos utilizado términos que a lo mejor ciertas personas no están familiarizadas o autores con los que no concuerdan. Por un lado, no tiene el afán de mostrar que sabemos, como tú dices, es un idioma que tú y yo ya hablamos, como el idioma que los doctores hablan entre doctores, Claro. pero que, regresando a lo que hablamos al principio, es prácticamente decir, no sabemos quién somos y estamos preguntándonos esto todo el tiempo. Eso es lo que fundamentalmente estamos tratando de hacer aquí. Y si eso hacemos con qué es la educación, qué es la salud, qué es el bienestar, qué hago aquí, qué es la riqueza, creo que nada más por legitimizar esta pregunta y no pretender nunca llegar a la respuesta, estamos en el camino de la salud. Yo también lo creo. Y de la salud y de la salud mental, mi querido Víctor, de la salud mental, que durante mucho tiempo la arrinconamos, la mandamos al lugar de los raros, de las raras, ¿verdad? La mandamos a un sitio de eso es así, de oscurantismo, ¿verdad? ¿Sí? Apagamos la luz y dijimos, no, es que este, los raros son los otros, ¿verdad? Yo nunca soy raro, ¿verdad? Estoy entrecomillando lo de la rareza, ¿verdad? Sí. Esa salud mental que necesita Rafa, esa salud mental que necesitamos cada uno y cada una, porque, porque yo sí he llegado a creer, Víctor, que vamos en un proceso de mayor estado de conciencia de alguna u otra forma. No me gusta ponerle nombres, no me gusta mucho menos adjetivar este estado de conciencia, ¿verdad? Que es lo que muchas corrientes novedosas pretenden. A este estado de conciencia ahora le voy a llamar chalala, chalala. No voy a citar nada, ¿verdad? Sí. Sino que es una percepción muy subjetiva, muy individual, muy singular, ¿verdad? Pero yo lo veo en mis estudiantes, ¿verdad? O en lo que eran mis estudiantes. Es decir, no sé, cualquier tema ah, que hace 5 años era de risa, hoy es de denuncia. Y esto es todo un tema de conciencia, ¿eh? Todo un tema de conciencia. En mis últimos semestres, ¿verdad? Hace 3, 4 años, ponía un ejemplo de un maltrato que le hizo una persona a un perro. Lo ponía como ejemplo. Cuando terminé de contar el ejemplo, ¿verdad? Levantó la mano una niña que estaba al fondo del salón y me dijo, profe, ¿y usted conoce a esa persona? Y le digo, pues tiene mucho tiempo que no la veo, pero sí la conozco. Oiga, ¿y nunca lo denunció? Y yo así como de que, órale, ¿no? Órale. Es decir, no estoy ni promoviendo la denuncia ni nada que se le parezca. Estoy diciendo que somos muchísimo más sensibles a realidades o a representaciones que hace 5 años, que en el pre-COVID no teníamos, ¿eh?
muchos de los que nos seguimos preguntando en qué nos cambió el COVID, yo creo que algo nos tocó a todos y a todas, a cada uno, a cada una, nos tocó, y que aún no logramos, al menos yo, en mi persona, en mi singularidad, no logro descifrar en qué me tocó, pero de que me tocó, y de que le dio una vuelta por ahí, no sé, llámale madurez de mi realidad humana, o llámale crecimiento espiritual, o llámale sentido de solidaridad, llámale como quieras, no me importa, pero algo tocó, ¿verdad? Querido Rafael, te agradezco enormemente esta sorpresa de conversación y, y bueno, pues sobre todo agradecerte tu compromiso con una trayectoria tan sui generis de alguna manera, pero llevada de una manera tan eh, genuina y también tan esperanzada. Eso es lo que recibo de ti, una persona llena de esperanza y es tal vez otra de las definiciones que le damos a salud. Así es que gracias y estoy seguro que esta conversación continuará. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, pues uno nunca sabe cuándo va a iniciar una anécdota, dicen por allí, ¿verdad? Y toda anécdota no es más que el encuentro fraterno con alguien en este caminar, ¿verdad? Entonces, pues me encantó esta anécdota existencial de habernos encontrado en el caminar, ¿verdad? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí Somos los vamos. mismos, no le busques mucho, somos los mismos, nada más le estamos dando de vueltas, ¿sí? Somos los mismos. Que tengas muy feliz día, querido amigo. Igualmente, un abrazote. Igualmente. Chao. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.